Ahora sí, les decía que vamos a diseñar columnas, pero hoy vamos a hablar de dos temas básicos, ¿no? Centroide plástico y diagrama de interacción. Para diseñar columnas necesitamos dos tipos de cargas, ya que las columnas trabajan bajo fuerzas de compresión. Como pueden ver aquí, tenemos una columna a la que se le aplica una carga de compresión. Esta columna recibe una carga de compresión, pero la compresión que recibe en la columna no necesariamente está aplicada en el centroide de la figura. Por lo tanto, al momento de desplazar la columna, no solamente va a desplazar por compresión, ¿no? Si esto estuviera en el centroide, la columna simplemente se acortaría, ¿no? Pero no está en el centroide, sino tiene una determinada excentricidad. Y al tener excentricidad, si nosotros queremos desplazar al centroide, tendríamos de esta manera, ¿no? La carga con un momento. Entonces, el diseño de columnas considera la carga axial y el momento flector. Además, cuando nosotros tenemos estructuras que tienen cargas sísmicas y además cargas verticales, a las columnas, aparte de las cargas axiales, les va a llegar siempre momentos, ¿no? Entonces hay carga y momentos. Por eso el diseño de columnas se llama diseño por flexo-compresión. ¿Sí? Por flexión y por compresión. La carga, decíamos, no está necesariamente en el centroide. Pero, ¿qué centroide? Aquí es donde aparece el centroide plástico. ¿Qué es el centroide plástico? Como pueden leer aquí, es el punto donde al aplicar una carga vertical, la deformación de la columna sería solamente axial. Es decir, si la columna es así, y si en un determinado punto aplico una carga vertical, la columna lo único que tendría sería una deformación axial. Es decir, compresión. Si la carga está ahí, entonces lo único que habría es compresión. Y quedaría así la columna. Ese punto de aplicación de la carga es el centroide plástico. Vemos aquí en este eje, tendríamos una coordenada del centroide, sería X plástico. X plástico. Y si vemos en el otro eje tendríamos Y plástico. Entonces la coordenada, esta es la coordenada del centroide plástico. ¿Cómo hallamos este centroide? De la misma forma en que hallamos todo tipo de centroide. Por sumatoria de momentos, ¿no? En este caso por sumatoria de momentos. O el centroide por el momento o por la fuerza, el momento, digo, el centroide por la fuerza total va a ser igual a las fuerzas de cada elemento por su ubicación, ¿no?
donde tenemos el centroide, va a ser igual a las fuerzas por la coordenada de las fuerzas, de cada fuerza. Y la fuerza es las fuerzas de reacción, ¿no? De cada elemento, ¿no? De las columnas, digo, de los aceros y del concreto. Entonces, cada varilla de acero tiene su área y el esfuerzo o la resistencia o el esfuerzo máximo eh, al multiplicar, que hacen la fuerza, ¿no? Y la distancia. Si estuviéramos hallando el centroide en X, aquí para esta barra tendríamos un X1 de la barra de acero, ¿no? Por aquí tendríamos para la otra barra otro X, ¿no? X2. Igual para todas las barras. Y aquí tendríamos un X para el concreto. Esa es la ubicación y la fuerza sería el área por el FY. Y del concreto, el área del concreto, el área neta, por su resistencia, el 85% del FC. Y así hallamos el centroide. No hay, no hay nada complejo para hallar el centroide. En columnas donde las barras de acero están distribuidas uniformemente, el centroide va a coincidir con el centroide de la figura. Entonces ahí hallar el centroide plástico sería casi lo mismo, ¿no? Que hallar un centroide. Por ejemplo, para esta estructura nos piden hallar el centroide plástico para esta columna. De 40 por 30, 6 varillas de 5 octavos, FC210, FY 4200, el área de acero de cada varilla de 5 octavos es 1,98. Y si sumamos las 6 varillas, tendríamos 11,88. El área bruta, todo el área, es de 40 por 30. En X, la coordenada en X del centroide plástico. Vamos a ubicar los centroides de cada elemento, por ejemplo en las barras. De estas dos barras coincide en X, el centroide va a ser de X1, ¿no? ¿Cómo sería? El recubrimiento más, aquí no está dibujado, pero ya sabemos que aquí hay estribo, ¿no? El recubrimiento más el diámetro del estribo más el diámetro de la barra entre 2. Sería de X1. Ahora, de X2 asumimos que la barra 2, estas dos barras, están en el centro, ¿no? Están a la mitad. Por lo tanto, de X2 sería 40 sobre 2. De X3 sería la distancia total es 40 menos el recubrimiento menos el diámetro del estribo menos el diámetro del acero sobre 2. Es una manera, ¿no? Ustedes pueden hallar desde aquí también, ¿no? Como deseen. O la otra manera es sabiendo que esta distancia va a ser igual a esta distancia. Entonces esta distancia va a ser igual a de x1 en valor, ¿no? En número. Entonces tendríamos 40 menos de x1.
Ya tenemos las ubicaciones, el centroide del concreto. Estas son las propiedades que ya hemos usado aquí. El área de acero. Para estas dos barras vamos a tener un área de, el área de cada barra es 1,98 por 2, ¿no? Igual, en esta línea hay dos barras, en esta línea hay dos barras. El centroide sería la fuerza, área de 0,1 por FY por su ubicación de X1. Área de 0,2 por FY por su ubicación, más área de 0,3 FY su ubicación, más el 85% de la fuerza por el área del concreto, que sería el área bruta, que es 40 por 30, menos las 6 varillas de acero, que es el área AST. Esto sería el área neta por el 0,85 FC, por la ubicación del centroide del concreto, dividido entre las áreas, pues, ¿no? Las áreas por, bueno, las fuerzas. Entre esto, AS1 por FY más AS2 por FY más AS3 por FY debería estar aquí, ¿no? Pero como tenemos FY para los tres, sumamos entonces los tres, AS1, AS2 y AS3, y nos daría AS total, ¿no? AS total por FY. Y luego tenemos este, 0,85 FC por el área neta. Y aquí tenemos el centroide, que es 20, coincide con el centroide del concreto, ¿no? En Y es lo mismo, ¿no? Solamente que en Y ya vamos a tener aquí una fila de 3 varillas y aquí otra fila de 3 varillas. Entonces tenemos la coordenada para esta fila y para esta otra fila. Y la coordenada del concreto. Igual hallamos aquí, ¿no? Recubrimiento más diámetro de estribo más diámetro de acero entre 2. Aquí la misma forma. Total menos recubrimiento menos diámetro del acero entre 2. Aquí está. El área de acero para cada fila va a ser 3. Aquí tenemos la misma forma de cálculo. Y en Y el centroide es 15. Que es la misma coordenada del centroide de la figura, ¿no? 20,15. Sencillísimo, ¿verdad? La manera de trabajar es muy sencilla. Pasamos al siguiente concepto, diagrama de interacción. Ustedes deben recordar que cuando nosotros teníamos vigas, una determinada viga, nosotros podíamos conocer de la viga cuánto es el momento que resiste la viga, ¿no? Que es el momento nominal. Y bueno, podríamos considerar aplicarle un factor y tenemos el momento de diseño, ¿no? Y cuando trabajábamos por cortante la viga, también nosotros podemos saber cuánto es la cortante que resiste esa viga, que sería igual a la cortante del concreto más la cortante del acero, ¿no? Y ahora, cuando nosotros trabajamos con columnas, vamos a hacer lo mismo. Vamos a buscar cuánto es que la carga que resiste, además el momento que resiste la columna. Pero son dos valores que tenemos que obtener al mismo tiempo.
Entonces, estos valores son variables, pues, ¿no? Por eso es que nosotros trabajamos con el diagrama de interacción. ¿Qué es el diagrama de interacción? Es la gráfica que nos da la resistencia de la columna. ¿Cuánto es la resistencia de la columna? Eh, Tanto en compresión como en flexión. El diagrama de interacción es este de aquí. Ya no es un solo valor como el momento flector, ¿no? Sino es una combinación, una gráfica. Por ejemplo, para este determinado momento, si aplico un determinado momento a la columna va a resistir ese momento, pero la carga que resista va a ser esta carga. No va a resistir más. O de repente si aplico esta carga a la columna, el momento que resista va a ser este momento. Es el máximo momento que puede resistir al aplicarle esta carga a la columna. No va a resistir más. ¿Ok? Si aplico esta carga, el máximo momento que resiste es este momento. Y así sucesivamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos que cuando la columna se le aplica este momento, la carga que puede resistir está entre 0 y este valor. No resiste más de esto ni menos de 0. O sea, una carga negativa, ¿no? O una carga de tracción. No resiste cargas de tracción si nosotros aplicamos este momento. O también podemos decir que si nosotros llegamos a aplicar esta carga a la columna, no va a resistir ningún momento. O sea, 0. Si le aplicamos un poco de momento a esta carga, bueno, con esta carga va a resistir momento en todo este lado, ¿no? Perdón, todo este momento. O sea, podemos llegar a esta cantidad de momentos. Ahora, si le aplicamos un poco más aquí, ya está fuera de la resistencia de la columna. Y si aplicamos una carga de tracción por este lado, ya no resiste ningún momento. Entonces esta gráfica vamos a necesitarla siempre para saber lo que resiste nuestra columna. Esta gráfica nosotros la podemos dibujar. Podemos dibujar teniendo infinitos puntos de resistencia de la columna. O también podemos dibujar teniendo algunos puntos conocidos, como es este punto, el punto de falla por compresión, el punto de falla balanceada, cualquier punto de falla por compresión, no compresión pura, sino por compresión, cualquier punto de falla por tracción, por aquí, y un punto de falla por flexión pura, donde no necesita ninguna carga para fallar. Conociendo estos 5 puntos, podríamos tener un aproximado del diagrama de interacción. Ahora, ¿cómo sabemos o cómo conocemos estos puntos, ¿no? Este punto de falla por compresión pura, vamos a obtenerlo de esta manera. Si nosotros aplicamos a esta columna una carga solo de compresión en el centroide plástico,
la columna se deforma de esta manera, la máxima deformación que puede tener la columna es esta, ¿no? La del concreto. Entonces, cuando obtienes su máxima compresión del concreto, las barras de acero, que están por aquí, ya han pasado su máxima deformación, ¿no? ¿Cuánto es la máxima deformación de las barras para llegar a la fluencia? 0.0021 watts. De las barras de acero, les pregunté. Del concreto es 0.03, ¿no? La máxima deformación en compresión del concreto es 0.03. Y de las barras de acero, 0.021. ¿Y qué pasa si las barras de acero se deforman más que 0.021? El esfuerzo, la resistencia, va a seguir siendo la resistencia de fluencia. La misma resistencia que tendría cuando se deforma esta cantidad, ¿no? Entonces, aquí tenemos Fy, AS por Fy. Sería la fuerza, ¿no? El área por la resistencia, por el esfuerzo. Y aquí del acero. Del concreto, ¿no? Entonces, si aplicamos una determinada carga P que hace deformar al máximo a la columna en compresión, vamos a tener una reacción tanto del concreto como de las barras de acero, ¿no? Del concreto va a ser el 85% de la resistencia por el área total de la columna, ¿no? El área total del concreto. Por esto, ¿no? Del acero va a ser Fy, el esfuerzo, a la fluencia por el área de acero. Entonces, la carga que resistiría esta columna si solamente tuviera o si solamente fuera axial, sería el 85% del Fc por el área neta del concreto, más el área de acero, toda la cantidad de acero por Fy, porque todas las barras de acero habrían llegado ya a la fluencia. La E060 nos dice que esto tenemos que reducir al 80% para considerar nominal. Y para considerar una carga de diseño, a esto hay que multiplicar por un factor. Y cuando es estribos, lo que se usa aquí, ese factor es el 70% de todo esto. Y aquí tenemos, ¿no? Entonces esto sería la carga nominal y la carga de diseño. Falla balanceada. ¿Cuándo se da la falla balanceada? Cuando el concreto resiste o falla por compresión y la barra de acero falla por tracción. Eso lo sabemos de Viga, ¿no? Ok. Entonces, si el concreto falla por compresión, vamos a tener aquí 0,03 por compresión y aquí el 0,021 por tracción. Distinto al otro lado, ¿no? En el otro lado teníamos el 0,03 y las barras habían pasado el 0,021, pero habían pasado ese 0,021 por compresión. Las barras se habían comprimido. En cambio, en este caso de falla balanceada, estamos viendo que el concreto aquí está comprimiéndose y la barra que está por aquí está en fluencia. Está en tracción y llegó a su máxima deformación de fluencia. ¿Okay? En ese caso, ya tenemos carga y momento, ¿no? Carga y momento.
si hubiera barras por aquí, esta barra que tendríamos por aquí, cualquier barra, de repente más, esas barras estarían en compresión, ¿no? Y estas barras estarían en tracción, ¿no? O sea, las barras que están por aquí están en tracción, ¿no? Y estas se están comprimiendo si hubiera barras en compresión. Luego, el concreto, igual que en vigas, el concreto va a tener un esfuerzo en compresión. Como no es pura la compresión, entonces vamos a tener una distancia desde aquí, desde la máxima compresión hasta el punto donde no hay compresión, C, ¿no? Al eje neutro. Entonces aquí vamos a tener una altura A, que va a ser beta 1 por C. Y el esfuerzo o la fuerza de resistencia, de reacción del concreto va a ser el 85% del FC por A por el ancho de la columna. El esfuerzo que tenga la barra que está aquí, que tiene su máxima deformación de fluencia, va a ser AS por FY porque ya está en fluencia. Y las barras que estén por aquí, si hubiera, van a tener un esfuerzo de AS por FS, que es FS, es la resistencia de acuerdo a la deformación que tengan aquí. Y aquí, por ejemplo, tenemos una barra en compresión, aquí. Entonces aquí tenemos AS por FS, la resistencia dependiendo de la deformación. Sumatoria de fuerzas, tenemos que P es igual a 0,85 FC por A, la altura, por B, el ancho, más ASFS menos ASFY. Sumatoria de momentos, en cualquier punto podemos hacer sumatoria de momentos, ¿no? Y aquí estamos haciendo sumatoria de momentos aquí, en la parte superior. Aquí. Para hacer sumatoria de momentos aquí, perdón, ¿qué estoy diciendo? La sumatoria de momento vamos a hacerla aquí, para eliminar a P. ¿Ya? ¿Dónde está ubicado P? Ya sabemos, ¿no? ¿Dónde tenemos que ubicar a P? Si ya tenemos el momento, ¿dónde ubicamos? En el centroide plástico. El momento en este punto sería, el momento del concreto sería 0,85 FC por A por B por su distancia. ¿Cuánto es su distancia? Si la carga, la resultante de la carga está aquí, aquí a una distancia de A medio, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la distancia desde aquí hasta aquí o desde aquí hasta aquí? Esta distancia sería el total YSP menos A medio, ¿no? Ok, aquí está la distancia. Más el área de acero prima, que es esto, por Fs por su distancia. ¿Qué sería? Esto es un D1 o D'. Esto es un D'. Entonces la distancia hasta aquí sería YSP menos ese D'. Luego ASFY, que es esto, por su distancia, que sería D, el total, esta es la distancia total, menos YSP, D es desde aquí hasta aquí. D menos YSP, que nos va a dar esta distancia, ¿no? ¿Ya?
Ok, ya tenemos entonces el momento. Entonces, estos van a ser los valores de carga y de momento para una falla balanceada, o sea, van a ser las coordenadas de este punto. Anteriormente hemos hallado la coordenada de este punto y de este punto, ¿no? Esto es sin factor y aquí con el 0,80. Ahora, para una falla por compresión, ¿qué hacemos? Simplemente hallamos C. El C balanceado, nosotros podemos hallar por semejanza de triángulos, ¿no? C balanceada. Y si decimos que la estructura está en falla por compresión, quiere decir que ha tenido menos tracción que una falla balanceada. ¿Cómo así? La falla por compresión pura se da cuando la columna está de esta manera, ¿no? Tiene compresión así. La falla balanceada se da cuando la columna ha obtenido este tipo de falla, ¿no? Aquí la máxima falla por compresión y aquí la máxima deformación por tracción. Y aquí la máxima deformación por compresión y aquí la máxima deformación por compresión. ¿Cómo sería entonces la falla, una falla que esté entre los dos? Que es la falla por compresión, cualquiera. Va a tener entonces una falla que esté por compresión. Si esto no va a variar, lo que va a variar va a ser esto, ¿no? Esto va a ser menos, esto va a estar entre, si colocamos a compresión positivo, 0,03 y la falla por tracción del acero es 0,0021, ¿no? Entonces, la deformación de este lado va a ser 0,03 y la deformación de este lado va a estar entre menos 0,021 y 0,03, en ese rango. Puede ser que esta línea sea así, o así, o así, o así. Y si llega ahí, falla balanceada. Y si llega ahí, falla por compresión, ¿no? Por compresión pura. Y si llega ahí, ya tiene flexión. Entonces es una falla por compresión, pero tiene flexión, ¿no? Por flexocompresión, pero con mayor parte de compresión. Sí, ahí falla balanceada. ¿Y qué pasa si nos pasamos? Ya esto sería falla por tracción. Tracción. Por aquí es tracción balanceada, compresión, 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 compresión pura. Sí. ¿Ok? Entonces, para ubicarnos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y si nos damos cuenta, aquí el valor de C, que es la distancia desde este punto hasta este punto, miren cómo varía. Y a medida que nosotros vamos a hacer una falla por tracción, el valor de C va a disminuir. Cuando hacemos una falla por compresión, va a ir aumentando, ¿no? Hasta aquí que vamos a considerar infinito. Entonces aumenta. Desde este punto va aumentando. Entonces nosotros podemos trabajar bien con C o con esta deformación, como la primera forma que les indique, ¿no? Variando el valor de tracción.
Aquí tenemos esto mismo. Esta es una falla por compresión y esta es una falla balanceada, ¿no? Quien ha estado cambiando ha sido la deformación. Miren que la deformación aquí estaba en negativo y ahora aquí está en positivo, y la falla por compresión pura, ¿cómo sería? Compresión pura sería así, ¿no? Sí, luego este es el intermedio por compresión, esto es falla balanceada. Luego por tracción es mayor, esto de aquí debería ser mayor a esto. Aquí nosotros lo que vamos a hacer es hallar C. Cuando C aumente, sea mayor a C balanceado, la deformación por tracción va a ser menor a esta deformación, ¿no? Que es lo que nos interesa, que sea menor. ¿Ok? Entonces hacemos un C mayor. Y luego hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo, ¿no? Hallamos P por sumatoria de fuerzas y M por sumatoria de momentos. Luego la falla por tracción. ¿Cuándo se da la falla por tracción? Cuando C es menor a C balanceada. Eso quiere decir que la deformación del acero va a ser mayor a esta deformación, ¿no? Veamos aquí que cuando C es mayor, la deformación del acero es menor. Aquí veamos la deformación del acero. Ahí es menor. Cuando C disminuye, ¿quién es el que aumenta? La deformación del acero. ¿Y estaríamos en qué tipo de falla? Esto sería falla por tracción. C tiene que ser menor para estar en falla por tracción. Entonces aquí tenemos C es menor, falla por tracción. Y la deformación aumenta. Pero, ¿cómo puede aumentar más la deformación del acero? Sabíamos nosotros que la deformación de fluencia es 0.0021, ¿no? Para el módulo de elasticidad que conocemos. Aquí la deformación va a ser más, pero la resistencia va a seguir siendo 4200. ¿Sí? Pero ¿hasta dónde puede deformar el acero y todavía funcionar nuestra columna? Aquí tenemos algunas gráficas. Veamos. La deformación por fluencia del acero es 0.0021. Aquí. Esta es la deformación por fluencia. La fluencia está por aquí. Aquí tenemos 0.02. Pero la barra se sigue deformando todavía antes de llegar a la rotura, ¿no? 4200 es equivalente 7 por 6 a 60 KSI, ¿no? 60 KSI es un poco más que esto. Este es un acero de resistencia 100 KSI. Aquí, por aquí, es casi este, ¿no? Y vemos que la barra se sigue deformando. Veamos aquí. Aquí es el 0021, está por aquí, se sigue deformando hasta tener una deformación de 10, de 100 sobre 10 al cubo, o sea, de 0.1. Desde 0021 esta etapa de falla por tracción, esto nosotros tenemos que ir aumentando valores de C
o disminuyendo valores de C hasta que este valor de P sea 0. Cuando no hay carga y ahí esto falla, entonces ahí estamos en flexión pura. Solo un momento. Veamos un ejemplo. Esta es la columna que estaba en el ejemplo anterior. ¿Está? Tenemos la carga y el momento. Tenemos la sección. Ya sabemos el centroide plástico, ¿no? 20,15. Vamos a hacer una pausa para que relajen. Este ejercicio no es tan complicado, pero igual. A ver, continuamos, ¿ya? El ejemplo es el siguiente. Tenemos la columna, el centroide plástico y empezamos a hallar cada punto. El punto de falla por compresión pura. Para hallar este punto, debemos ver aquí. Están en compresión todo, ¿no? Tanto el concreto como las barras de acero. ¿Cuántas barras tenemos? 6 barras. Y todas ellas están en compresión. Todas ellas ya pasaron su deformación por fluencia. Porque todas ellas se han deformado. ¿Cuánto? 0,03. Y la deformación de fluencia es 0,021. Por lo tanto, la resistencia o el esfuerzo que van a ellos tener va a ser el esfuerzo de fluencia, Fy. ¿Ok? Por eso aquí tenemos nuestra gráfica de esfuerzos, de fuerzas. Tenemos la fuerza del concreto, todo el área neta del concreto, 0,85 Fc. Y las barras, todas las barras están en compresión y tienen el área de esa barra por el Fy. La resistencia sería, o la carga sería igual por equilibrio a 0,85 Fc por el área neta, más todas las barras de acero, el área de todas las barras, acero total por Fy. Pero les había indicado que por la E060 tenemos que eh, colocar un factor para este tipo de columnas, que sería el 80% para tener la resistencia nominal. Todo esto por 0,8. Ahí está la resistencia nominal a la compresión. De diseño, la resistencia de diseño sería por este factor phi, que es 0,7. Y aquí tenemos la resistencia de diseño. Ya tenemos un punto. Momento cero, carga este de aquí. Siguiente punto. Punto de falla balanceada. Cuando el concreto está en compresión y el acero está en tracción y ambos llegaron a su máxima deformación. Perdón, el concreto a su máxima deformación y el acero a su deformación por algo, es una palabra que empieza por flu y termina por encia. Su deformación por fluencia, ¿no? Ok. Ya, entonces el acero tiene deformación por fluencia y el concreto su máxima deformación. Ahí estamos en el punto de falla balanceado.
Ahora, en este punto de falla balanceada tenemos que identificar sobre todo esta barra de acero, ¿en qué zona está? ¿Está en compresión o está en tracción? Para eso tenemos que hallar este valor, C. ¿Ok? Y de acuerdo a C, si C es menor a, la distancia, a D2, entonces, si C es menor a D2, entonces estaríamos esto estaría en tracción, ¿no? Y si C es mayor, estaría en compresión. Esto está girado, voy a girarlo para que no nos confundamos, ¿ya? Así. Ahí. Les decía, esto es D2. D2 es la distancia del borde en compresión hasta el eje de estas barras, ¿no? De esta línea de barras. Si este valor de D2 está por aquí, es hasta aquí, diríamos que estas barras están en compresión, ¿no? Y si D2 llega hasta aquí, estas barras estarían en tracción y la deformación de estas barras sería esta deformación. Si llega aquí, estaría en compresión y su deformación sería esta. Esta barra, estas barras que están aquí, a este lado, y están en compresión. Su deformación es esto. Esto entonces podemos nosotros calcular. Tenemos, por ejemplo, R, que ya conocemos, el diámetro del estribo, el diámetro de cada barra. El área de acero de estas barras de acero es 1,98 de cada uno y de cada línea sería 2 veces 1,98. La ubicación para la línea 1, para esta línea de 1, esta es la 1, 2 y 3. Para la primera línea es el total 40 menos esta distancia, ¿no? 40 menos R, menos diámetro del estribo, menos diámetro del acero entre 2. Aquí está. Para la línea 2, eso está al centro, ¿no? Sería 20. Para la línea 3, esta línea sería recubrimiento más diámetro de estribo, más diámetro de acero entre 2. Ya, tenemos esto. La deformación del acero aquí sería 0,021. Esto ya lo hemos estado repitiendo varias veces, ¿no? Hallemos C, que en este caso sería C balanceado, ¿no? C podemos hallar por semejanza de triángulos. Hacemos semejanza y decimos 0,03 sobre C, perdón, vamos a hacer así. Ahí. 0,03 sobre C va a ser igual a 0,03 más ES, que es 0,021, sobre toda esta altura, que es D. Aquí está. 0,03 sobre C es igual a 0,03 más ES, que es E1, porque este es el eje de las barras 1, que es 0,021, todo sobre D. D, que es D1, ¿no? De estas barras. Ahí está. Despejamos CB y obtenemos 20,14.
Miren, 20.14. Eso quiere decir que esta barra, estas dos barras están en compresión o tracción. Estas dos barras. Si C es 20.14, estas barras están en what? ¿Esto cuánto vale? 20.14. ¿Cuánto es la distancia desde aquí hasta aquí? ¿Cuánto es? 20. Si esto es 20, eso quiere decir que ellos están aquí. Ahí está. ¿Ok? Si están ahí, esta zona está, si la columna fuera toda esta, ¿no? Esta zona está en compresión, ¿no? Entonces estas barras están en compresión. Si estas barras están en compresión, esto está bien, pues, ¿no? La reacción de estas barras va a ser así. Igual que la del concreto, que está en compresión, igual que esta está en compresión. Y vemos aquí, esto está en tracción, por eso está en sentido contrario, ¿no? Esto sí está en tracción. ¿Ok? Ya, están en compresión. CB es 2014. ¿Cuánto sería ahora la deformación de cada una de estas barras? La deformación de esta barra, de estas barras es 0,021, ya sabemos, ¿no? Ahora, de esta barra, ¿cuánto es? Y de esta barra, ¿cuánto es? También podemos hallar por semejanza de triángulos. Y decimos lo siguiente. La deformación de esta barra sobre su altura, sobre esta altura, va a ser igual a todo esto de acá, sobre su altura, que es todo esto, ¿no? Entonces diríamos, la deformación, ¿cuál es la deformación de estas barras? E2, ¿no? Deformación del eje 2. Sobre la altura, ¿cuánto sería la altura? Sería CB, C balanceado, menos D2, ¿sí? Entonces decimos la deformación 2 sobre la altura, C balanceado, menos D2, va a ser igual a esta altura, que es 0,03, sobre C balanceado. Y eso es lo que debemos de tener aquí. La deformación 2 sobre CB menos D2 es 0,03 sobre C balanceado. De aquí podemos obtener la deformación, ¿no? La deformación 2 sería igual a todo esto, que es pequeñísimo, ¿no? Si está por aquí es pequeñísimo, ¿no? Y es 0,00002. Por lo tanto, el esfuerzo que está teniendo esta barra, estas dos barras, también va a ser pequeñísimo, ¿no? Va a ser la deformación por el módulo de elasticidad. Y nos da 40. No se está esforzando mucho estas dos barras, no se están esforzando mucho. Veamos esta barra. Igual, ¿no? La deformación 3 de las barras 3, que son las que están arriba, sobre CB menos D3, va a ser igual a 0,03 sobre CB. ¿De dónde obtenemos esto? Que es la deformación 3. Estas barras tienen una deformación de 0,021,4. ¿Cuánto va a ser su esfuerzo?
la deformación por el módulo de elasticidad, que nos va a dar un esfuerzo mayor a 4200, ¿no? Porque vemos que la deformación está sobrepasando, pues, ¿no? Los 0021, ¿no? Está pasando por una pequeña cantidad, por eso esto también pasa por una pequeña cantidad. Cuando esto es mayor a 4200, nosotros consideramos solamente 4200. El esfuerzo para la barra 3, para las barras del eje 3, 4200. Las barras del eje 2, 44. Y del eje 1, 4200. ¿Por qué? Porque esta influencia. Este es el eje 1. Entonces aquí ponemos sumatoria de fuerzas. Aquí P sería igual a el concreto, todo lo del concreto, más AS3 por FS3, AS2 FS2, menos AS1 FY. Aquí está. Del concreto, más AS3 FS3, más AS2 FS2, menos AS1 FY1. Aquí tenemos FS2 y FS3 este. Y con esto nos da el valor de P. Este sería el P nominal. ¿Ok? Este es el P nominal. Ahora, el P de diseño sería multiplicado por un factor. Phi, y phi para compresión es 0,7. Ahí está. Entonces este es el P nominal. Este es el P de diseño, perdón. Y este es P nominal. ¿Ok? Ahora el momento. El momento donde tenemos que hallar aquí, ¿no? Y entonces hacemos sumatoria de momentos, ¿no? Esta carga por su distancia, más esto por su distancia, más esto por su distancia, más esto por su distancia, igual a momento. Ahí tenemos la carga del concreto por su distancia, más la carga del acero por su distancia, más la carga de este otro acero por su distancia, más la carga del acero que está en la parte inferior por su distancia. Todo es el momento. Este es el momento nominal por el factor para los momentos, que es el factor de flexión, que es 0,9. Y ya tenemos aquí el momento de diseño. Hasta ahí está claro, ¿no? Ingeniero, buenas noches. Una consulta. Sí. Usted dijo, por ejemplo, el C balanceado está en el eje neutro, ¿cierto? No, O está a la mitad del acero, en este caso del área acero 2, no, el C balanceado no está ni en el eje neutro ni a la mitad. El C balanceado depende de estos valores. allá, porque como ahí le sale 20,14 y entonces, por ejemplo, el D2 es la mitad en este caso, o sea que el D2 está a la mitad en este caso del eje neutro entonces, que vendría a ser 20, o está más Ujú. arriba. Está más arriba, sí. Está por aquí más o menos. Sí. Allá, El C, allá. el C no necesariamente está en el centro de la sección. Depende de las deformaciones del acero y del concreto. Ya, o sea, se puede estar más arriba o más abajo, o sea, puede estar en compresión o tracción. Puede estar más arriba o más. El C es la distancia desde este lado de compresión hasta el punto donde no hay ni compresión ni tracción. Hasta aquí. Eso es C, esta distancia. Y esta distancia nosotros la sacamos por semejanza de triángulo solamente. Mm, Eso es C. pu- Ahora, claro, aquí se acerca al centro porque este valor es 0021. Este valor es 0021 y esto es 003. Y esta distancia no es 40, pues, ¿no?
Si no es 40 menos todo, o sea, es, la distancia desde aquí hasta aquí es esta de acá, ¿no? Por eso es que se acerca al centro. Depende de estos dos valores, en realidad. O sea que el D1 no es 40, entonces ahí, ingeniero, es más, Claro, el D1 no es 40, el D1 es la distancia, es el peralte, pues, ¿no? Es la distancia hasta este eje. hasta la 40 mitad es del todo esto. diámetro, en este caso del acero. Sí, Ya. Ingeniero, ¿qué sucede si trabajamos, por ejemplo, en este caso no fueran seis, no utilizo seis cantidades de acero, utilizo más? Va a haber variabilidad en este caso para el gráfico, por ejemplo, las distancias de 3 de uno, o sea, ¿se va a incrementar esas distancias? También claro. las frecuencias también van a tener que cambiar. Si tú tienes más barras aquí y aquí, normal, ¿no? Tiene, igual esto es en el mismo eje, pero si tienes aquí y aquí, Ujú, a eso me refiero. aquí vas a tener otro D, pues, ¿no? Un D4 y por aquí vas a tener otro D. Y ahora al tener esto, estas barras van a estar aquí y esta otra barra va a estar por aquí, ¿no? Pues la deformación de las barras que están en esta fila va a ser esta. Tienes que medir esta deformación o calcularla por semejanza. Y de estas dos barras, la deformación va a ser esta. Tienes que medirla igual. Y de acuerdo a esta deformación vas a saber cuánto es el esfuerzo, ¿no? Porque el esfuerzo es esta deformación multiplicado por el módulo de elasticidad, ¿no? Eso es el esfuerzo. Fs, ese es el esfuerzo. Claro. Entonces, depende de esto. Ya, o sea, ese gráfico va a depender de qué cantidad de acero ya yo utilice en este caso para poder hacer la Sí, evaluación y el diseño, ¿no es cierto? sí. Y ahora hay que tener en cuenta que esta columna está siendo evaluada solamente para momentos en este eje, ¿no? Pero hay que recordar que una columna no solamente tiene un eje, ¿no? Sino el momento puede ser en este eje, así, o también puede ser en este eje, ¿no? Entonces, se evalúa, aquí por ejemplo dice en el eje X, ¿no? Estamos diciendo que si esta es la columna, la flexión está dándose así, ¿no? Solamente así. Por eso nuestra evaluación es para este eje y tenemos tres líneas de esto, de barras, ¿no? Ahora yo te decía, si tú tendrías varías aquí a este lado, de acuerdo a esta evaluación, de tres líneas no afecta, pero si hiciéramos un cambio, si evaluáramos al revés y las líneas serían esto, ahí sí, ¿no? Cambio. Entonces nosotros todavía en esta clase estamos evaluando en un eje solamente, Ya. pero no haberles complicado más el asunto. Simplemente estamos evaluando en el eje que nos da tres líneas para esta columna. Ingeniero, otra pregunta. También puede haber variabilidad en cuanto al acero, por ejemplo, puede haber casos que se utilizan de una pulgada, de tres cuartos, algo así. Sí, lo recomendable es que sea esto simétrica la variación. Por ejemplo, si aumento de sección, podría tener aquí las cuatro barras, estas las de esquina, podrían tener una sección mayor y esta es menor. Y de repente agregar por aquí menor, así. Tratando de Ya. que sea simétrica la distribución. En ese caso se tendría que trabajar en ya no, por ejemplo, con acero de
5 octavos por 2,54 tendría que cambiar de acuerdo al diámetro del acero, ¿cierto? De acuerdo al diámetro de barras que hay en esta fila, pues. Mm, Si Ya, por acá ejemplo, tienes barras grandes y una barra pequeña, entonces AS sería el área de todas estas barras. o sea, tendría que ahí aumentarse, por ejemplo, supongamos que ahí tenga dos de 5 octavos y al medio una de media, porque tendría que agregar yo el acero de media ahí, para poder hallar Aquí en este caso las claro, áreas. aquí tendrías AS1 2 por 1,98 más 1,27. Y con respecto para hallar en este caso los peraltes, El peralte, podemos considerar el peralte crítico porque aquí tienes un peralte así, ¿no? Como es menor, su peralte es menor, ¿no? Así. Pero tenemos más varías esto de 5 octavos, ¿no? allá Entonces el peralte recomendable entonces podría en este mantener caso, por eso, ¿no? allá podría mantenerse con la de 5 octavos en ese caso. Claro, porque la diferencia va a ser mínima. Ah, ya, Sí, ya, Giro, gracias. ok. Ya. Ya tenemos entonces el punto de fluencia, de falla balanceada. Ahora un punto de falla por compresión. Para falla por compresión, ¿qué tenemos que hacer? Aumentar C. Si anteriormente el C balanceado era 20,149, entonces podemos esto considerar otro valor de C mayor a 20,149, 23, 25, 27. Y aquí 27 hemos considerado. Ustedes pueden elegir. Entonces, para este valor de C, ¿por qué cualquiera 23, 25, 27 menor, claro, a la dimensión de la columna? ¿Por qué cualquier valor? Porque vamos a hallar un punto cualquiera en nuestra gráfica. Estamos hallando, ya que el primer punto estaba aquí y el otro estaba aquí, entonces vamos a hallar un punto cualquiera en esta zona. A ver, ya tenemos el valor de C. Y si tenemos C, y también algo que va a ser fijo, va a ser esto. La falla del concreto va a ser para todos estos casos 0,03. Entonces, ¿quién va a variar? El acero. Y como les había dicho anteriormente, ¿no? Se acordarán que si la falla balanceada es así, hasta ahí, la falla por compresión va a ser que la falla por compresión va a tener un menor valor de deformación del acero y la falla por tracción va a tener un mayor valor. Así sería una falla por tracción y por aquí sería por compresión, ¿no? Entonces ve que hemos disminuido la deformación del acero, ¿no? Calculamos, identificamos también la deformación de cada barra, cada eje de barras. Por semejanza de triángulos, tendríamos que E sobre esta distancia que es C menos D3 sería igual a 0,03 sobre C. Y de esto tenemos la deformación de esta barra que nos da 0,024. Esta barra se deforma 0,008 y esta barra que está en tracción 0,008, pero en tracción. Y si seguimos el mismo orden, o sea, si usamos esta misma fórmula para los tres, aquí nos va a salir negativo, ¿no?
porque aquí tenemos 0,03 sobre C, si queremos generalizar, ¿no? C menos D1 nos sale negativo, y ahí podemos identificar quién está en tracción en compresión, o gráficamente, como deseen. Como esto tiene 0,024, su esfuerzo va a ser mayor a 4,200, por lo tanto trabajamos con 4,200. Aquí va a ser menor 1,500 y aquí 1,600. ¿Por qué hay diferencia aquí? Porque aquí hay una diferencia en decimales. ¿Ven? Ya. Hacemos sumatoria de fuerzas y obtenemos P. Sumatoria de momentos y obtenemos M. Con estos, el P de diseño nominal y de diseño con el factor. M nominal, el diseño con el factor. Para encontrar un punto de falla por tracción, disminuimos C, un valor de C menor a este 20,149. 10, aquí hemos puesto. Pudo haber sido 15, otro valor. Con este 10 obtenemos la deformación de estas barras y como vemos, como C es 10 y es menor a la distancia desde aquí hasta esta ubicación, y ahora sabemos que estas barras están en tracción, pues, ¿no? Porque C, de 0 hasta C, todo está en compresión. A más de C, todo está en tracción. Estas dos barras ahora están en tracción. Vemos el cambio de sentido, pues, ¿no? Hallamos la deformación de las barras y con eso hallamos, miren la deformación de esta barra. Tiene 0,0073. Es altísima, ¿no? Con respecto al 0,021. Pero todavía la columna funciona, ¿no? Hasta 0,10 aproximadamente. Podemos seguir trabajando. O algunos consideran hasta 0,7, ¿no? Otros el cálculo hasta 0,5 con un factor mayor de seguridad. Pero siempre el esfuerzo que vamos a considerar para calcular estos valores de P y M siempre van a tener que ser menores a 4,200 en ambos casos. Aquí también tenemos una deformación mayor, pero el esfuerzo es 4,200. Hallamos P, esto va a ser P nominal, luego P de diseño. Luego hallamos el momento igual, nominal y de diseño. Ya tenemos el punto de falla por tracción. Ahora, un punto de falla por flexión pura. Aquí sí, nosotros tenemos que ir variando el valor de C hasta hacer que este valor sea 0. ¿Ok? Entonces, si C con C 10, ¿cuánto nos salía P? 22,000, ¿no? Estaba muy lejos de 0, entonces tenemos que seguir disminuyendo, ¿no? Con C8, ¿cuánto nos salía? Con C7, así, ¿no? Con C8, por ejemplo, nos sale 9,000. Con C7 nos sale 28 o 2,800 y así sucesivamente, ¿no? Hemos eh, hallado los valores de aquí y esto hemos obtenido que para C igual a 6,619 tenemos un valor de P igual a 0. Tuvimos que hallar las deformaciones y los esfuerzos.
Luego el momento para este valor de P nos da así. Todo esto hemos pasado a un cuadro. ¿Ya? Hemos pasado a un cuadro donde tenemos el primer gráfico, sería este gráfico azul. Este es el gráfico, este de aquí, trabajando con estos puntos sin factorizar, sin aplicar ningún tipo de factor. Entonces, sin aplicar factores, tendríamos aquí P igual a 26.000, 261.000, ¿no? Y M 0, ¿no? Y aquí en el segundo caso tendríamos P 91.000 y M 1.523.000. Y aquí está, ¿no? P 261.000 y 0. Balanceado, 91.000 y 1.523.000. Y así todos los puntos pasamos aquí sin aplicar ningún tipo de factor. Sin aplicar factores, tenemos esta gráfica, la gráfica azul que les indicaba. Esta. Hemos solamente colocado los 5 puntos, estos 5 puntos, y de acuerdo a eso ya hemos dibujado. No tengo el Excel. Luego, la siguiente gráfica vamos a trabajar aplicando el factor, sí, el factor de reducción, ¿no? Entonces aplicamos el factor a todos y también a este valor, pues, ¿no? Y aplicando el factor tanto a columnas como a vigas, cada factor, tenemos esta gráfica. Pero como ustedes saben que en el primer caso tenemos 3 valores de P, ¿no? No 2 como en los demás. Aquí tenemos 3. Para la primera gráfica era este valor, para la segunda esta, y para la tercera vamos a aplicar ese tercer valor, ¿no? ¿Dónde estaba? Aquí, ¿no? 3 valores del P. Este último valor de 14.000, ¿qué vamos a hacer con este valor? Si ya estaban dibujados estos dos, ese último valor vamos a ubicar aquí en la gráfica y vamos a trazar una línea recta hasta nuestra gráfica anterior, hasta esta gráfica, con 146.000, digo. Ubicamos una línea recta ahí. ¿Qué es esto? Esto es un límite de cargas, ¿no? No vamos a sobrepasar este límite. Entonces nuestra gráfica final va a ser esta. Esa es la gráfica de esto, el diagrama de interacción de la columna. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Señora, disculpe, ahí para trasladar al cuadro, este, el factor varía para cada caso, ¿no es cierto? No todos tienen el mismo valor, ¿cierto? Claro, O los valores en de algunos P sí. y M, todos los valores de M tienen 0.9. Y P en todos estos casos es 0.7, ¿no? Ahí es 0.7. En este caso es 0.8 y aquí es 0.7. Solo para este valor de P.
y esos ya los habíamos calculado. Aquí simplemente hemos pasado nomás los valores. ¿Está claro? ¿Alguna otra duda? Ok, entonces para la siguiente semana les voy a dejar una columna a la que van a hallar centroide plástico y el diagrama de interacción. Mañana, no se olviden, tienen exposición de la semana anterior. Igual la siguiente semana van a exponer el día jueves. Sí. Ingeniero, disculpe, yo quería hacerle una consulta con respecto a la actividad que es para presentar el día de mañana, no sé si se puede. Sí, dime, ¿qué pasó? Este, de acuerdo a la norma, para dar los límites, en este caso, de acuerdo al capítulo, límite de espaciamiento, de acuerdo al capítulo 11, y había uno de acuerdo al capítulo 20, que no. En ese caso, el momento, la constante, perdón, última, la máxima, por ejemplo, en mi caso, me sale algo de 6.000 y tanto. Entonces, cuando yo hallo, en este caso, hay tres casos ahí. Cuando es la mitad en este caso, del diseño de la cortante, debe ser menor o igual a la cortante última, Ujú, o debe ser menor o igual, ¿no? a un factor multiplicado por la constante del concreto. Y ahí, por ejemplo, me sale un valor a mí de algo de 8.000, digamos así. Pero en mi cortante máximo solamente llego a 6.000, o sea que está sobrepasando. Entonces, como he incrementado en este caso la sección, aumenta mucho más todavía. Entonces, para ninguno de esos de esos casos del capítulo 11 me va a cumplir. En ese caso, ¿qué ocurre, no, ingeniero? ¿Cómo se no es que hace? no cumple, más bien cumple con el primero, porque tú tienes la cortante, el primer caso está entre cero y eh, esto entre 2, ¿no? El segundo caso es hasta, perdón, hasta esto, ¿no? El tercer caso es hasta 1.1 raíz y todo eso, ¿no? ¿Mm? Y el siguiente caso es hasta 2.1 raíz y todo eso, y de ahí para adelante. Si me dices que aquí el valor es 8.000 y en tu gráfica de fuerza cortante el máximo valor es 6.000, así, eso quiere decir que la máxima cortante está por aquí. O sea, la máxima cortante que recibe la viga es menor a lo que puede resistir solamente el concreto. Ah, este es concreto, perdón. Eso quiere decir que no necesitaríamos estribos, pues, ¿no? De acuerdo al capítulo 11, no necesitas estribo en toda la viga. Claro, o sea, no me cumple para ningún, o sea, para ningún caso ahí son tres casos. Para todos los casos sale mayor, po. O sea, el valor de la constante multiplicado por el factor. Entonces, en ese caso, significa que sí me está cumpliendo entonces. No sé si me dejo entender. Este, no se me Claro, escucha bien. ¿me escucha? Sí, sí, ahora sí. Claro, eso quiere decir que con el concreto es suficiente para esa viga. O sea, esa viga con el concreto solamente resiste más, pues, ¿no? Está resistiendo hasta aquí. 8.000 arriba o abajo, igual. Más de la carga que tiene, con la mitad del concreto. Incluso con el concreto sería 16.000, ¿no?
resiste mucho más todavía. Esa carga que Este, tiene no le hace ni cosquillas a tu viga. ingeniero, ¿podría compartir un ratito mi pantalla para explicarle mejor si se puede? A ver, Por a ver. ya un ratito. Es el mismo caso de un alumno que me escribió temprano. Ya. No fuiste tú, ¿no? ¿Logra ver mi pantalla, ingeniero? Sí. Ya. Esto es, ¿no? Porque primero a mí me había salido, por ejemplo, estoy analizando una de las vigas B1. Entonces acá la cortante máxima, por ejemplo, me sale en este punto 6055 y el mínimo me sale igual, el mismo valor. Ujú. Entonces, cuando empiezo a hacer los cálculos que he tomado, había considerado acá 30 por 40 primero. Entonces, cuando consideraba con 40, me salía en este caso mi peralte así y acá me sale la cortante por concreto, me salía 7800 y acá el cortante de diseño por concreto me sale 6700 que estaría superando en este caso este valor, ¿no? Que sería los 6000. Entonces, si yo ubico acá, voy a los límites de espaciamiento, según el capítulo 11, entonces este valor es la mitad en este caso el 0,5 por el factor y de eso del concreto me sale 3354. Quiero ubicar este valor en el ETABS, entonces me sale, por ejemplo, así. Ya, bueno, acá he hecho un cambio ya, ¿no? He hecho un cambio, estaba con 50, ¿no? Porque decía, no, o sea, estaba buscando ese valor, entonces, por ejemplo, aquí me sale así. El máximo, o sea, va disminuyendo y el acá aumenta, ¿no? Entonces no podría encontrar, por ejemplo, desde el punto, en este caso, de apoyo de la columna, acá hay una distancia donde usted dijo que debería reducirse la cortante, tanto para ambos lados, o sea, ya no ubicar, no tendría eso de ahí, pues en mi caso no habría, Sí, no lo puedo encontrar. sí. Ahí sí encuentras. Y está por ahí. Más a la izquierda está. Claro, si sigue aumentando, o sea, que estaría más o menos 2000, 3000, más o menos por acá está. Claro, por ahí y al otro lado también tendrías. Ya, o sea, que acá la parte negativa, ¿no es cierto? También vas a tener por ahí. Menos 3000 y tanto, un poco más a la derecha. Por ahí. Algo más por ahí, ¿no? Claro, eso quiere decir que te envío una solicitud. Eso quiere decir que entre este punto y el otro punto que has encontrado por aquí, en toda esta zona, tienes valores menores a 3000, ¿no? A 3000 y tantos. Entonces, en toda esta zona no necesitarías estribo de acuerdo al capítulo 11. Ah, ya, entonces estaría correcto, ingeniero, lo que he hecho en mi análisis ahí. Claro, en esa zona no necesitas estribo. Ahora, el caso Ya, 2 es hasta 6000 y tantos, que estaría por aquí mayor a esto y mayor a esto. Entonces, si todo esto es menor al caso 2, estás diciendo que en esta zona necesitas acero mínimo, en esta y en esta zona.
Es decir, esto es el caso uno y este es el caso 2. Ya. O sea, sí, por eso yo he hecho un cambio a 50 y he aumentado todavía esto de acá, ¿no? Se ha incrementado mucho más cuando he variado la dimensión. Claro, a medida que tú aumentas la sección, lo que va a Sí, pasar es que la viga va a resistir más. Si así como está, aumentas más la sección, lo que te va a parecer es que vas a tener el caso uno va a ser más grande, pues, ¿no? Si aumentas más la sección, de repente en toda la viga ya no necesitas esto acero. En tu caso, porque yo no estaba tratando de necesitas, ubicar este valor. de acuerdo al capítulo 11, en tu viga no necesitas aumentar sección, sino más bien podrías disminuir la sección. Ujú. Claro, porque si acá le pongo con 40 está trabajando, acá me sale esto, mira, me sale 6708, ¿no? Que estaría ya superando la cortante máxima, que vendría solamente a ser como el primer caso que lo había sacado la imagen que dice acá 6055. Entonces, con aumento de la sección, aumenta esto, pues, ¿no? Más bien Ujú. en ese caso, podría disminuir acá en todo caso la altura de la viga. Si quisiera Podrías obtener... disminuir, po- pero eso para disminuir no es tan fácil porque tienes que verificar luego desplazamientos, ¿no? O sea, por o podría diseño puedes trabajar, disminuir, ¿no? Pero de repente ya no cumple desplazamientos ya, claro. O sea, entonces está correcto que haya trabajado con esta medida, ingeniero, con estos datos. con la que te salió inicialmente. Ajá, con la de 40 inicialmente. Sí. Y ya, entonces, ya, bueno, en este caso, bueno, ya de acá ya son cálculos, creo que hay que ver la parte, acá el desplazamiento máximo, que hay que tomar en cuenta el más. Ah, estos datos, ingeniero, estuve revisando no sé, de repente creo que usted, no sé si se habrá equivocado, de 0 a 98.704 esto de acá, estos valores. Son esto de aquí, no sé si es esa, porque Ahí sale de la cara de la columna, porque tienes que tener en cuenta que el ETABS no nos da desde la cara de la columna, sino nos da desde el eje de la columna. es lo que está, no, pero acá, mira, acá sale 118 por ejemplo, de aquí hasta acá, ¿no? Y usted ha Ujú. considerado acá 98.704. Por eso estaba diciendo, Claro, ¿de dónde ha salido eso? Ah, ya, ese será el detalle. sí. Es que aquí la coordenada que te da el ETABS es desde aquí, desde este eje, 118. Pero a mí no me interesa desde el eje, sino me interesa desde aquí, desde la cara. Ahí. Esta distancia entre el eje y la cara es 20 centímetros. En este caso, porque la columna tiene 40. Claro, sería la mitad, ¿no es cierto? Ujú. Y eso se le resta ahí. Claro, tienes que restar porque esta coordenada pues es de más atrás, pues, ¿no? Ahí de a donde ya. De igual forma se ha ido evaluando para los demás casos, ¿no, Sí, ingeniero? sí, Ya. Está bien que le haya aplicado la carga de sismo, todo eso, ingeniero, acá, porque, bueno, eso lo he hecho ahí en el ETAPS, esa estructura que le he mostrado, no sé si estará sí, bien. tienes que aplicarle sismo. Sí, le aplicaban X en Y, todo, ¿no? Por eso es que me está saliendo. Entonces está correcto lo que estaba haciendo mi trabajo, ¿no, ingeniero? Sí, Ya. Muchas gracias, ingeniero, por ya. salir de las dudas. Bueno, y nos quedamos entonces hasta el día de mañana.